Continuamos en Historia Antigua de la Península Ibérica en el segundo parcial. Estamos en la UNED. La familia de Teodosio y la dinastía teodosiana. Valente cometió el error de permitir el asentamiento de los godos en la Tracia. Las malas condiciones de vida de estos dará lugar a su sublevación y a la muerte de Valente en Adrianópolis en el 368. Graciano quedaba en la práctica como dueño efectivo de todo el imperio, pero la magnitud de la tarea le llevó a nombrar al general Teodosio, un hispano, hijo de Teodosio el Viejo, como Augusto de la parte oriental. La usurpación de Magno Máximo. Oriente alcanzará la tranquilidad tras firmarse la paz con godos y persas. Sin embargo, la situación de Occidente era muy delicada, ya que la aristocracia pagana, mayoritaria en el Senado de Roma, no veía con buenos ojos la política procristiana de Graciano. A comienzos del 383, los soldados de Britania proclamaron Augusto a Magno Máximo, hispano de origen humilde y quizás supuesto pariente de Teodosio. Máximo desembarcó en junio de ese mismo año en las Galias y persiguió a Graciano hasta Lyon, donde lo asesinó. De este modo, la praefectura Galliarum, esto es, Britania, Galia, Hispania, quedaba en sus manos. A este respecto hay que reseñar la existencia en Sirena, Huesca, de una inscripción que evoca la creación en Hispania de una efímera y enigmática provincia, Nova Provincia Máxima. Tras la victoria sobre Graciano, Máximo buscó apoyo para fundamentar su usurpación y así para congraciarse con la ortodoxia católica, mandó ejecutar a Prisciliano. También trató de conseguir el reconocimiento de Teodosio, reconocimiento que obtuvo en el Pacto de Verona, en el 384. Teodosio mantenía el dominio sobre Oriente y Valentiniano II gobernaba las prefecturas de Ilírico e Italia con el asentamiento de Teodosio. Esta solución de compromiso duró poco. En el 387, las tropas de Máximo penetraron en Italia forzando la huida a Tesalónica de Valentiniano II y su madre. Máximo intentó que Teodosio reconociera la nueva situación, pero Teodosio, prendado de la hermana de Valentiniano II, con la que se casó, apoyará a este último. En el 388, Valentiniano desembarca en Ostia. Mientras Teodosio marchaba por tierra, con tropas bárbaras, Máximo fue derrotado en Petovio y Siscia, y morirá a manos de la soldadesca en agosto del mismo año. Valentiniano fue restablecido en sus dominios y obtuvo la parte occidental del imperio, si bien bajo la tutela de Teodosio, quien le dejó a cargo del franco Arbogasto. Las divergencias entre este último y Valentiniano dieron lugar al supuesto suicidio de este en mayo, en el 392, y al nombramiento por Arbogasto como emperador de Eugenio, apoyado por la aristocracia pagana y por el prefecto del pretorio Nicómaco Flaviano. Eugenio extenderá su dominio por África, Italia, y será aceptado inicialmente por la prefectura de las Galias. Eugenio solicitó sin éxito el reconocimiento de Teodosio, quien pasará a la ofensiva y derrotará a Eugenio en septiembre del 394 en Flavius Frividus, quedando de este modo restablecida la unidad del imperio. Teodosio fallece en Milán el 17 de enero de 395. Los descendientes de Teodosio. Teodosio retardará la desintegración del imperio apoyándose en la savia nueva de bárbaros romanizados aupados a puestos claves del ejército y a la administración. Durante su gobierno, Teodosio nombró augustos a sus hijos Arcadio y Honorio, quien a la muerte de su padre, cuando contaban 17 y 11 años, se repartieron el imperio. Arcadio Oriente y Honorio Occidente, quienes gobernarán tutelados por grandes personajes. Así, Rufino aconsejará a Arcadio en el gobierno de Oriente y Estilicón será el tutor y mentor de Honorio. Estilicón, además de regente del imperio, era jefe supremo de las dos partes del imperio, lo que chocó con las ambiciones de Rufino. Estilicón acudirá a combatir a los godos de Alarico, pero no podrá contar con el ejército de Oriente al que Rufino ordenará volver, y deberá resignarse a ser únicamente regente de Honorio. Ambas partes del imperio quedaban unidas por cultura y civilización, pero ya nunca más volverán a estar unidas políticamente.
Estilicón llegará a un acuerdo con Eutropio, sucesor de Rufino, sobre el reparto de los territorios de Ilírico. Reprimió la revuelta africana del Comes Gildón, 397-98, y contuvo momentáneamente a los godos de Alarico, que asolaban Italia, 401-403, pero no pudo evitar el cruce del Rin el 31 de diciembre del 406 por las bandas de alanos, vándalos, suevos y burgundios, que desbatarán la Galia, llegarán a los Pirineos y finalmente conseguirán rebasarlos en el 409, después de varios intentos. El cristianismo primitivo en Hispania. El posible viaje de San Pablo y primeros testimonios del cristianismo en Hispania. En Hispania se dieron una serie de condiciones que, como en otras partes del imperio, favorecieron un temprano arraigo del cristianismo, como la existencia de comunidades judías y orientales en general. En época medieval se elaboraron leyendas sobre una evangelización de la península por parte del apóstol Santiago y a los 7 varones apostólicos enviados por San Pedro y San Pablo, pero esta posibilidad no la corrobora ninguna fuente bajo imperial o visigoda. La llegada de San Pablo a Hispania sí parece más posible. Por una parte, se basa en textos más fiables, la carta a los romanos de San Pablo, epístola, a los corintios del Papa Clemente Romano. Además, entre su puesta en libertad en Roma en el año 63 y su encarcelamiento en el 64, San Pablo tuvo tiempo de visitar Hispania. De todas maneras, el que no se hayan conservado recuerdos de comunidades cristianas fundadas por San Pablo resultaría extraño, dado la relevancia que habría tenido. En cualquier caso, es a finales del siglo II y principio del III cuando se registran datos de más peso. Estos nos muestran que a principios del siglo III el cristianismo estaba ya considerablemente extendido en la península. Esta expansión fue el resultado de la acción de gentes de diferentes procedencias y estrato social que difundieron su fe en círculos cercanos, familia, vecinos, amigos. Así pues, el cristianismo primitivo de Hispania era de pequeñas comunidades, a menudo en torno a una familia o a un grupo de primeros portadores del cristianismo. Hay quien propone una procedencia africana, dado el origen de buen número de mártires africanos del momento en Hispania. También la apelación que se hace a la Iglesia africana induce a pensar así, aunque el cristianismo hispano primitivo recibió influencias de diferentes partes. Las primeras persecuciones anticristianas en Hispania. Las creencias cristianas se oponían frontalmente al politeísmo grecorromano. Las prácticas religioso-culturales romanas, festivales paganas, veneración de los dioses, culto al emperador, etc., eran rechazadas por los cristianos, y este rechazo tenía también derivaciones económicas. Por tanto, el cristianismo no solo rechazaba alguno de los pilares de la autoridad imperial, sino que además provocaba situaciones nocivas para la economía romana. Esto acabó provocando diversas persecuciones. La persecución de Decio en el 249 después de Cristo o comienzos del 150 fue la primera atestiguada en la península ibérica. Decio emitió un edicto obligando al cumplimiento de los sacrificios oficiales. Hubo cristianos que se negaron a sacrificar y sufrieron las consecuencias. También hubo quienes sacrificaron y quienes, sin llegar a sacrificar, obtuvieron los certificados, libelo, de manera fraudulenta. Tras las persecuciones, estos últimos tenían en contra a una buena parte de las comunidades. Aunque en general se concedió el perdón a aquellos que se habían arrepentido, los pastores que obtuvieron esos certificados fueron apartados de sus sedes. Esto provocó numerosas querellas. Los primeros mártires. El sucesor de Decio, Valerio, inició una nueva persecución. Esta fue de carácter más selectivo y se llevó a cabo de manera gradual mediante decretos. 2 serían ellos. El primer decreto, la prohibición de reuniones de cristianos, el cierre, cementerios y destierro de pastores que no sacrificasen. Y un segundo decreto, el endurecimiento de las penas, yendo estas desde la pérdida de bienes hasta incluso la muerte. También durante la persecución de Diocleciano, que duró entre el 303 y 311, perdieron la vida buen número de cristianos, los mártires. Los primeros concilios de Hispania. El concilio de Elvira, en Granada, se debió realizar entre el 300 y el 313, y sus actas contienen buen número de datos clasificadores.
entre ellos el número de sedes presentes, que da idea de la expansión alcanzada por el cristianismo en Hispania. De todas maneras, por proximidad geográfica, la gran mayoría son de la Bética. Tendríamos también los destinatarios de algunas de las disposiciones que permiten analizar en qué estratos sociales ha calado el cristianismo: los flámines, grandes propietarios de tierras, dueños de esclavos e incluso aurigas, cómicos o esclavos. Y por último, se intenta encauzar la conducta de los cristianos al tener que vivir estos en una sociedad pagana, la prohibición de matrimonio con no cristianos, y con otras religiones presentes, la prohibición de comer junto a judíos. En especial, se castiga la relación con los judíos, probablemente por su más acusado proselitismo. Priscilianismo. Pasadas las persecuciones y con un cristianismo ya muy extendido en toda la península, las jerarquías eclesiásticas se tornaron poderosas, vivían en condiciones muy cómodas, comparados con el resto de la población, y guardaron celosamente su derecho de velar por la doctrina. Ante esta situación, surgieron movimientos ascéticos sociales que buscaban liberar a los creyentes de la materialidad y prepararlos realmente para la consecución del reino de Cristo. Uno de estos movimientos fue el fundado por Prisciliano, procedente de la Lusitania. Este y su maestro se retiraron a Galicia, donde creció rápidamente el número de ascetas priscilianistas. Hacia el 379 el movimiento había cuajado fuertemente. Varios obispos, como Instancio y Salvino, y personas pertenecientes a la intelectualidad, se adhirieron también al movimiento. A la vez, al priscilianismo le surgieron enemigos. La situación del enfrentamiento se agravó al ser consagrado obispo de Ávila Prisciliano, hasta entonces un simple laico, por varios obispos partidarios suyos. El enfrentamiento fue especialmente duro con el obispo de Mérida, Idacio. Este y otros acusaron a Prisciliano de practicar la magia, de haber sido ordenado inválidamente. Finalmente, el emperador Graciano desterró a los priscilianistas de la provincia, instalándose Prisciliano, Instancio y Salvino en Aquitania. No obteniendo ayudas desde Italia, finalmente Prisciliano y sus seguidores consiguen, mediante sobornos, ser repuestos en sus diócesis, lo que agudiza los enfrentamientos. Tras ser asesinado Graciano en el 383 y el cargo usurpado por Magno Máximo, este decide que se juzgue a Prisciliano y a sus seguidores en Burdigalia. Prisciliano recurrió para ser juzgado por un tribunal civil, Treveris. En el juicio, Prisciliano y sus seguidores fueron finalmente acusados de magia, herejía y maniqueísmo. Prisciliano fue ejecutado en el 385 después de Cristo. El priscilianismo se siguió desarrollando de todas maneras en la península, sobre todo en Galicia, hasta más o menos el año 600.